Cristo es la fuente de vida que llena mi alma y mi ser. Cristo es la fuente de vida que cada día transforma mi ser. Vamos a ir a estudiar la palabra del Señor en esta mañana. Y hoy hay un reto del Espíritu Santo. Algo que me llama mucho la atención es la capacidad que tenemos nosotros para hacer algo nuevo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando tienen la oportunidad de empezar de nuevo, sea en un lugar, sea en un trabajo, sea en una disciplina, sea en un ministerio, como que la idea es tomar lo que se nos ha dado, pero mejorar lo que veníamos haciendo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y Dios no es ajeno a esta situación. Dios quiere que cuando tengamos la oportunidad de volver a empezar, de volver a hacer las cosas, se hagan de la manera en la que Él pueda ser glorificado. Y entonces he notado, no sé si usted lo ha notado, pero yo sí lo he notado, que aquí el Señor nos ha brindado estrategias y formas de trabajar, formas diferentes de orar, formas de estudiar la palabra, que no son igual de convencionales a lo que veníamos manejando antes. No sé si me explico. Es decir, que Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros, pero para que se haga algo nuevo en nosotros tenemos que cambiar la vieja forma que estábamos manejando, ¿sí? Entonces me sorprende la manera en la que Dios nos brinda estrategias. Así que hoy el Espíritu Santo trae a nuestra vida un reto. Dile a la persona que está a tu lado: el Señor nos trae un reto hoy. Y le voy a decir algo, no es cualquier reto. Imagínate lo siguiente. Todos pueden distinguir los puntos de la tarima, ¿cierto? Los cuadritos, ¿cierto? Sí, todos los que estamos aquí, los que conocen el lugar, la tarima tiene unos cuadritos. Entonces, para ser claro, los que alcancen a ver, yo estoy en el punto A. Y en el punto A, yo hago lo que yo quiero, es mi existencia, he crecido, he estudiado, he alcanzado lo que he anhelado o planeado y he hecho infinidad de cosas. Muchas de esas cosas en el punto A yo las he guardado en mi corazón. Hay muchas que nadie conoce. Maldades que yo haya hecho, pensamientos que haya tenido, relaciones debidas o indebidas. Todo eso está en el punto A, aquí, para que se ubiquen. Si tú estás en la cámara me puedes ver ahí donde estoy ahí. Pero resulta que el día menos pensado, eso es para que no piensen tanto, Dios me dice: voy a llevarte al punto B. Y Dios me desacomoda de mi carácter, mi pensamiento, mi forma de ser, mi argumento, y me lleva al punto B. Y en el punto B me enseña a conocerle, me enseña a relacionarme con Él. Aprendemos a orar, aprendemos a leer la palabra y aprendemos que ese Dios que me movió del punto A al punto B me quiere bendecir. Y empiezo a ver algunas bendiciones de Dios. ¿Cuántos han experimentado eso en su vida? Es decir, estoy en el punto B. Y en el punto B, Dios me coge y me dice: ¿sabes? Tengo algo más grande para ti. ¿Cuántos le dicen amén al Señor? ¿Saben que Dios tiene algo más grande? Ok. Entonces voy a desplazarte del punto B al punto C. Pero ¿sabes? El punto C está al lado de allá. Quiere decir que obligatoriamente para que yo llegue al punto C tengo que volver a pasar ¿por dónde? Por el punto A. Y es aquí en donde muchas personas se estancan. Hoy vamos a hablar de cuando el pasado se encuentra con Dios. Diga conmigo: cuando el pasado se encuentra con Dios.
en mi corazón. La carta a Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8 dice lo siguiente. Estoy hablando de aquellos que han asumido el pensamiento de que Dios tiene algo más grande para mí. ¿Cuántos saben que Dios tiene algo más grande para ellos? Quiero ver esas manchas levantadas. Eso. Diga, yo, pastor. Ahora dígale, yo, Señor. Dios tiene algo más grande, mucho mejor, con mayores bendiciones, con mayores frutos y con un mayor mover. Pero Tito capítulo 2, versículos 7 y 8 dice: presentándote, ¿quién? Tú, en algunas cosas como ejemplo. ¿Cómo dice? En todo como ejemplo de ¿qué? Buenas obras. Y aquí viene para todos los que han asumido ese reto, ¿cierto? En la enseñanza. ¿Cuántos han enseñado a alguien el evangelio? ¿Cuántos han predicado el evangelio? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de enseñarle a niños, a jóvenes, a adultos? ¿Cierto? Yo, según lo que visualizo aquí, en este momento físicamente, la mayoría de los que están aquí tienen un llamado, un ministerio, un reto. Amén. Y por eso dice: ejemplo en todo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando ¿qué? Integridad. Y eso es tremendo, porque quiere decir que el Señor empieza a darnos un reto, el reto de la integridad. Como cuando nosotros le decimos a alguien, voy a poner un ejemplo. En mi trabajo de ingeniería de sonido, estoy haciendo un arreglo, estoy cuadrando un sonido, y se me acerca alguien a decirme: oiga, tiene que arreglar el sonido, se oye raro. Entonces uno, que es ingeniero de sonido, le pregunta a la persona: ¿usted sabe de sonido? No. ¿Qué es lo que uno le diría normalmente? El que no sabe, que no se meta. ¿Me estoy haciendo entender? Si, seamos tan espirituales. Si tú no sabes, pídele al Señor que te dé. No, uno sabe que hay algo que se llama autoridad moral. Y en el evangelio de Jesucristo, la autoridad moral es un ingrediente para que la palabra de Dios llegue con mayor impacto. Por eso entonces dice integridad, y luego añade ¿qué? Seriedad. Dígale al que está a su lado: sea serio. ¿Por qué hablo de seriedad? ¿O por qué el apóstol Pablo habla de seriedad? Porque no es bueno que tú le digas a alguien: confía en el Señor, y luego delante de ese alguien tú estés diciendo: yo no sé qué es lo que está haciendo Dios conmigo. ¡Ay, Dios mío! Porque no hay ¿qué? Seriedad. Luego dice: palabra sana e irreprochable. ¿Por qué dice sana e irreprochable? Dile a la persona que está a tu lado: todo lo que tú enseñes será la forma en la que la gente te mire. Dígaselo otra vez de la siguiente manera: todo lo que tú enseñes será tu evaluación. Amén. Por eso le digo, la palabra de hoy es tremenda y es un reto. Porque cuando tú enseñas palabra sana, la gente te va a reprochar cuando no la apliques. Y por eso dice irreprochable. Luego dice el versículo: de modo que el adversario ¿qué? Y no tenga, diga conmigo, nada malo que decir. No lo diga para afuera, dígalo para adentro. Nada malo que decir de mí. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Entonces, notemos algo interesante. Dios nos ha invitado
a formar parte de su universo, de su mundo, de sus bendiciones. Y Dios quiere exaltarnos en esas bendiciones. Pero eso se dará cuando empecemos a aplicar esto. Todos, escúcheme bien, tenemos un pasado. Todos tenemos una historia. Y aunque a veces creemos que ya la enterramos, eso ya quedó por allá. La verdad es que el pasado tiene eco. ¿El pasado tiene qué? Eco. Es una voz que tarde o temprano nos va a alcanzar. ¿Saben cómo funciona el eco, cierto? Galleta, 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 galleta. Y el que es más rápido es galleta, ta, ta, ta. Es que hay ecos que son más lentos y hay ecos que son más rápidos. Entonces ese pasado con ese eco nos alcanza, pero escúcheme bien, no para destruirnos, sino para que enfrentemos con la luz de Dios esa circunstancia. Recordemos el ejercicio. Yo hice algo en el punto A, ahora Dios me llama al punto B, y Dios me dice que tengo que ir ¿a dónde? Al punto C. Pero ahora, con la presencia de Dios, vas a enfrentar tus pendientes del punto A. Amén. Y cuando hacemos esto, descubrimos en realidad que lo que parecía un peso se transforma en ese trampolín hacia la victoria. ¿Me estoy haciendo entender? Así que hoy quiero hablarte no desde este púlpito frío, aunque está haciendo como, sino como quien realmente ha tenido que cerrar puertas, ha tenido que sanar heridas, ha tenido que entregar recuerdos que dolían y ha tenido que enfrentarse a su pasado. Yo quiero que mientras tú escuchas estas palabras que Dios nos va a hablar hoy, sientas que no es una casualidad, que no es una enseñanza más. Quiero que entiendas que hoy el Espíritu trae un reto y por eso estamos aquí los que estamos aquí. Pudo haber estado cualquier otra persona. Pudiste haber sacado la excusa que quisieras. Pudiste haberte quedado durmiendo en tu casa. Pudiste haber dicho voy a descansar, pero algo hizo que estuvieras aquí. Y ese algo es la presencia del Espíritu. Dios va a estar tocando hoy las fibras de tu corazón y quiero que me prestes mucha atención, porque hoy Dios no nos va a mostrar un paso más. Hoy Dios nos va a exigir que avancemos si queremos ver las bendiciones. Amén. Como si quieres ir a comer en el restaurante, vas a tener que desplazarte hasta él, sí o sí. Amén. Y quisiera iniciar este reto que Dios ha puesto en nosotros hablando de algunos personajes que tuvieron que hacerlo y que su final fue completamente victorioso. Es decir, si quieres que la unción se mueva en ti, si quieres que tu ministerio avance, si quieres recibir las promesas que dices, ve que tan raro, Dios me prometió y no ha llegado, vamos a mirar qué es lo que hay que hacer. Amén. Y quiero hablar acerca de José, por ejemplo. José fue el hombre que lloró su libertad. El nombre José en hebreo se traduce como Dios añadirá. Y algo interesante, porque José vivía en la casa de su papi, cuidado por su papi, y lo único que se esperaba era que Dios le añadiera más. Pero no, antes le empezó a hacer ¿qué? Quitado.
Y qué fuerte, porque entendemos que Dios no resta, Dios añade. La pregunta es, ¿por qué si Dios no resta sino que añade, a veces resultamos restándole cosas a nuestra vida, a nuestro futuro, a nuestro propósito? Porque si bien Dios no resta sino que Él añade, antes de añadirle a José, tuvo que enfrentarse a su pasado, a sus hermanos, los que lo habían vendido. ¿Sí recuerda eso, cierto? Vaya mirando el común denominador en estas circunstancias. Diga conmigo: mi Dios no resta, Él añade. Pero antes de añadir, tengo que enfrentarme a mi pasado. Entonces, esta vez el pasado de José regresó en forma de hambre en la tierra. Algo ocurrió en toda la tierra que hizo que su pasado viniera a buscarlo. Hambre, necesidad. Pero en esta ocasión, escúcheme bien, José tenía la bendición que a su pasado le hacía falta. Se lo digo de la siguiente manera: José había empezado a ser bendecido. ¿Lo recuerdan? Como cuando estamos en el punto B. Analice, porque todos pasan del A al B y del B al C. José había empezado a ser bendecido. Ya era el segundo en la nación de Egipto. Por encima de él solo estaba ¿quién? El faraón. Pero hacía falta algo. A su pasado se le empezó a manifestar la necesidad que en el presente él tenía. Sus hermanos, sus padres empezaron a aguantar hambre. ¿Y quién tenía las bendiciones financieras en ese momento? José. ¿Se da cuenta cómo? O sea, Dios no está diciendo: y te voy a poner en la inmunda para que enfrentes tu pasado. No, Dios está diciendo: ¿te das cuenta de que te estoy bendiciendo? ¿Te das cuenta de que te estoy poniendo en un lugar de honra? ¿Te das cuenta de que tienes el alimento? Ahora, ¿te das cuenta de que tu pasado necesita lo que tú tienes? ¿Podemos decir amén o ayayay? ¿Por qué? Porque soltar la bendición para bendecir a nuestro pasado cuesta. Porque yo, ¿por qué voy a bendecir a los que me han lastimado, los que me han hecho daño, los que me dañaron, los que ¿me estás haciendo entender? ¿Yo por qué los voy a bendecir? Pero ¿qué hizo Dios? Dios hizo que ese pasado tuviera la necesidad que podría ser cubierta por la bendición que hoy tenemos. Ve evaluando. Y cuando su pasado lo buscó, fue José quien tuvo en sus manos la decisión de repetir las heridas que le habían sido causadas en ese pasado, o sanar la historia para bendecir su futuro. Amén o ayayay, no sé. Ahora, es hermoso ver que a sus hermanos, o que sus hermanos lo rechazaron y lo vendieron como esclavo. Y aunque ellos hicieron eso, Dios tenía un plan de añadir y multiplicar con un propósito. Dígale al que está a su lado: a pesar de lo que te ocurre, Dios tiene un plan. Mírelo frente a frente y dígale: ¿confías en el plan de Dios? ¿Confías en el plan de Dios? Porque cuando confío en el plan de Dios, entonces sé que dentro del plan de Dios algún día voy a tener que enfrentarme a mi pasado, porque es parte del plan. Pero antes, vuelvo y le repito para que quede clara esta parte, de vivir esa añadidura, José tuvo que enfrentarse ¿a qué? Los mismos hermanos que lo traicionaron llegaron a él pidiendo pan en medio del hambre.
¡Qué tremendo! Cualquiera que no entienda el propósito de Dios dirá: ¡ja, ja! Así quería ver a mis enemigos de rodillas frente a mí. ¿Sí o no? Uy, mis enemigos diciéndome: venga, ayúdenos. Necesitamos que nos ayuden. Uno, ¿quién es el bendecido ahora? ¿Sí o no? Pero José entendió que lo que parecía su rutina de vida era el escenario de la gracia de Dios manifestándose en aquellos que le habían lastimado. Aleluya. No sé si entiendes esto, pero te lo puedo decir de la siguiente manera: tú eres la gracia de Dios para los que te lastimaron. Si tú le clamas a Dios: Padre, yo pongo a estas personas para que tengas gracia y lleves salvación y los bendigas, Dios te va a responder: ¡ja, ja! ¿Adivina qué? Tengo la persona perfecta para bendecirlos. Y tú vas a decir: ¡oh, gloria a Dios! ¡Oh, Señor, muéstrame a tu siervo! Y el Señor dice: mírate a un espejo y lo vas a ver. Duro, ¿cierto? ¿Entiendes por qué te digo que lo que el Espíritu trae para hoy realmente es un reto? José no vio este momento como la oportunidad de señorear sobre sus transgresores. ¿Por qué? Porque la palabra dice que él lloró. José lloró porque sentía la misericordia, la necesidad de perdonar. Y ahí está la primera clave: el pasado deja de gobernar con peso cuando lo abrazamos con misericordia. Si tú eres de los que se enfrenta a tu pasado y aprovechas la oportunidad para decir: Dios me pone por cabeza y no por cola, estás perdiendo la oportunidad de dar misericordia. Porque mire, el perdón no borra lo que pasó, y eso es claro, pero sí rompe las cadenas que nos tenían atados para vivir la bendición de Dios. Es ahí cuando el futuro deja de repetir la herida de: ay, es que a mí me hicieron, es que yo viví, es que me acontecieron, y empiezas a escribir una nueva historia. Una nueva historia no se puede escribir si la anterior no tiene el punto final. ¿Me está haciendo entender? Una nueva historia no se va a escribir si la anterior no tiene ¿qué? Punto final. ¿Recuerdan esa parte? José lloró. Lloró. Y antes de salir como el mandatario de Egipto, salió como ese pequeño joven y les dijo: hermanos, soy yo, soy José. Yo sé que no me reconocen, pero nunca he dejado de pensar en ustedes. ¿Y qué hizo José con su pasado? Los llevó a disfrutar de las bendiciones que Dios les estaba dando. Dígame si no hay salvación en eso. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Aleluya. Tú puedes decir amén, o decir amén. Tengo que hacerlo. Número 2, quiero hablarte de Moisés. Moisés fue el hombre que huyó, pero volvió. Moisés fue el hombre que ¿qué? ¿Pero qué? Volvió. ¿Sabía que el nombre de Moisés significa sacado de las aguas? ¿Cierto? Moisés fue rescatado de la muerte para convertirse en libertador. Dile al que está a tu lado: tú fuiste rescatado de la muerte, rescatada de la muerte, perdón, para convertirte en libertadora. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso?
¿Cuántos creen que fueron rescatados de la muerte del infierno para convertirse en libertadores de personas y naciones? Pero antes de libertar a otros, Moisés tuvo que regresar a Egipto, la tierra de su dolor y de su error. Porque en esta ocasión está la diferencia del pasado de José, ¿cierto? Moisés no estaba marcado por lo que otros le hicieron. Moisés estaba marcado por lo que él mismo había hecho. En esta ocasión, Moisés no fue lastimado, herido por sus hermanos, vendido, latigado, metido en la cárcel. No, Moisés había tenido una vida de opulencia, pero sus errores lo llevaron a perderlo todo y huir al desierto. Recuerdan, había matado a un egipcio, y la culpa de ese crimen lo perseguía como una sombra. Porque a veces cuando huimos del pasado, olvidando que hay una promesa sobre nosotros. Hay una promesa sobre ti de parte de Dios. La Biblia dice en Éxodo 2:12: y miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Pero después lo pillaron, lo descubrieron, porque no hay nada oculto debajo del sol. Y Moisés huye porque sabía que sería juzgado como un asesino. No tendría la oportunidad de redimirse. ¿Qué hubiera pasado si hubieran cogido a Moisés en ese momento? A él no lo hubieran juzgado como egipcio, sino que él tenía un pasado mucho más atrás, que era que no era egipcio, sino que hebreo. Así que no lo iban a juzgar como egipcio, sino como hebreo. Por lo tanto, la pena y la condenación sería la muerte. Por eso Moisés huyó. Él sabía lo que decimos aquí en Colombia, lo que le corría pierna arriba. Él era consciente de su error. ¿Cuántos son conscientes de sus errores? De esas cositas que tienes ahí guardadas, que nadie sabe, que de vez en cuando recuerdas y dices: ay, Señor, perdóname, Señor. Y Dios dice: sí, te la traje a la memoria porque hay algo que tienes que resolver. O sea, ese recuerdito de lo que hiciste antes no viene a ti porque es que yo sí soy tremendo. No, es porque el Espíritu te está diciendo: hay algo que resolver. Entonces Moisés huye, y en el desierto, no en la escasez, porque le aclaro, Moisés estaba siendo prosperado en el desierto. Se encontró con un buen suegro, con un buen rebaño de ovejas. Ya él salía con sus propias ovejas al desierto. O sea, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué? Bendecido, estaba siendo prosperado. Él tenía la vida soñada. Tengo esposa, tengo bienes, tengo familia, nadie me molesta, estamos bien. Pero dentro de él había un desierto, porque no estaba en casa. Y en medio de ese desierto aparece la zarza ardiente, como dice la palabra de Dios en Éxodo 3:10. La zarza ardiente es ese llamado que Dios hace a tu corazón. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? Como te lo he mencionado antes, hay algo que arreglar. Dígale al que está a su lado: hay algo que arreglar. Porque en Éxodo 3:10 el Señor le dice así: ven, por tanto, la próxima semana. La cosa no es para mañana, y ese es el problema. Porque hay muchos que saben que hay cosas que arreglar, pero como la dieta, ¿no? Mañana la empiezo. Y ese día de mañana se está comiendo una hamburguesa y dice: ay, ¿verdad que iba a ser dieta? Mañana la empiezo. Y nuestra vida espiritual, en ese sentido, empezamos a darle largas. Es decir, tengo que hacer, tengo que cambiar,
tengo que ir a solucionar esto, tengo que, pero todo se queda en tengo que, todos los días. Y el Señor le está diciendo, oh, no, Moisés, no. Coloca tu mano en tu corazón y dile, alma mía, hay una promesa para ti. Y el reto es ahora. Ven por tanto que ahora y te enviaré ¿a dónde? Para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y aquí es lo hermoso. Esta es la parte hermosa. Dios no le está diciendo ve a Faraón para que seas juzgado. No. Quiere decir, iglesia, y quiero que guardes esto en tu corazón, que si tú estás teniendo temor de enfrentar eso que has tenido guardado ahí, Dios no tiene temor, porque Dios ya hizo un plan sobre eso que tienes guardado ahí. Dios no está diciendo vas a ir a Faraón y Faraón te va a encarcelar y te van a juzgar como hebreo y vas a vivir unos 30 años más como esclavo. No. Dios le dijo, vas a ir a Faraón y vas a enfrentarte a ti mismo. Vas a enfrentarte a tus temores, a tus persecuciones. Pero ¿sabes qué? Yo ya te he dado la victoria porque tengo un plan contigo. ¿Se da cuenta de todo lo que hay implícito en este versículo? Para que saques de Egipto a mi pueblo, ¿qué? Los hijos de... ¿Usted cree que Dios no sabía que Moisés había matado a alguien? ¿Usted cree que Dios no lo sabía? Ay, Señor, no, tienes a otro, no te hagas el loco, yo sé lo que hiciste. Sé lo que hiciste hace 40 años. Que ese es el otro punto a tratar aquí. Señor, pero pues yo tenía 15, 20 años. Sí, Moisés echó 40. ¿Cuántos años echó José? Más de 7 por 2, 14, como 37 años más o menos. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? Más el tiempo que le sirvió a Potifar, más el tiempo, más o menos 30 años. No estoy preguntando la edad de su abuelita, la señorita. Présteme atención, es una broma, mi hermanita sabe que es. ¿Por qué? Porque recordemos que el tiempo de Dios no es igual a nuestro tiempo. El tiempo de Dios no olvida las cosas. El tiempo de Dios busca la solución de las cosas. Entonces la promesa que Dios le hizo a Moisés es: ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y Moisés puede haberle dicho: Señor, ¿te acuerdas que yo maté a un egipcio? Si yo llego me van a matar. Si Moisés le dice eso, Dios le dice: usted no se afane por eso, mi hijo, yo ya lo tengo cubierto. Dígale al que está a su lado: no se afane por su pasado, Dios ya lo tiene cubierto. Ahora mírenlo a la cara y dígale: solo tienes que ir a obedecer. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? ¿Lo notas? Moisés tuvo que volver al lugar que lo había visto huir, al sitio de su fracaso. Porque nadie puede llevar a otros a la libertad si primero no se reconcilia con su propia historia, si primero no es libre. Y aquí hay un secreto hermoso. Muchos ministerios están estancados. Muchos. No porque falte unción, no porque falte relación, o no porque falte compromiso es que se estancan. Muchos se estancan porque falta reconciliación con lo que tienen pendiente. ¿Qué hubiera pasado si Moisés le hubiera dicho: no, Señor? Posiblemente hubieran pasado 40 años más y Dios no iba a dejar morir a Moisés hasta que cumpliera el propósito. Porque cuando sanas la culpa de tu pasado, tu presente se convierte en el camino de la libertad para otros. Eso es testimonio.
Eso es testimonio. Y hay momentos en los que no podemos hacerle quite al pasado. Hay momentos en los que Dios dice: ahora, ya. Porque mañana le va a dar artritis y no se va a poder mover a donde lo quiero llevar. Que mañana le va a dar dolor de cadera y no va a poder ir a donde yo lo quiero llevar. Porque mañana la voz no le va a dar y no va a poder ir. Lo necesito ahora. Y por eso es que vemos gente que tiene 70, 80, 90 años y: uy, Dios a mí me había prometido, pero no. Y Dios: no quisiste arreglar tu pasado. Muchos tal vez lleguen al reino de los cielos y cuando se abra el rollo de los planes de Dios para ellos van a decir: todo eso, ¿y por qué yo no? ¿Por qué no lo hice? Si tú eras Dios, tú pudiste abrirme la puerta. Y Dios te va a decir: cuando yo abrí la puerta para aquí, tú tenías que pasar por tu pasado, arreglarlo para poder avanzar. Pero como no lo hiciste, te quedaste aquí y de ahí no pasaste. Sí, orabas, sí, te usé, sí, o predicaste, o sí, pero todas estas grandes cosas que te esperaron no las pudiste obtener porque no arreglaste el pendiente. Cuando decides mirar de frente a ese pasado con la luz de Dios que ahora tienes, porque esa era la diferencia. Cuando Moisés salió de Egipto, ¿tenía la presencia de Dios? No. La presencia de Dios, ¿dónde la tuvo? En el desierto, cuando fue llamado. Porque hay gente que cree que porque ya ha sido llamada, ya mañana va a ser. No, papito, mi hermanita, no. Cuando reconozca la voz de Dios, lea la palabra y se dará cuenta que todo aquel que fue llamado, primero fue llamado a organizar su pasado. No le pasó a Eliseo: Eliseo, ve y arréglate con tus padres y ven aquí. ¿No fue así? Acabamos de ver con José: José, ¿quieres realmente ser el segundo y que todos los sueños que te fueron revelados se cumplan? Sí, aquí te traigo a tu familia para que te arregles. Moisés, ¿quieres andar de la mano conmigo? ¿Quieres ver mi espalda, Moisés? ¿Quieres que caiga maná del cielo? ¿Quieres ser el líder de multitudes? Oh, sí. Porque nosotros no le decimos al Señor: ¿no tienes a otro? Entonces Dios dice: bueno, vas a ir a Egipto. Tienes un pendiente que arreglar, porque allá es donde inicia tu ministerio. El ministerio de Moisés no inició en el desierto. El ministerio de Moisés fue llegando a la casa ¿de quién? Del faraón. Y ahí empezó todo. ¿Te das cuenta de cómo Dios hace las cosas? Entonces, cuando tú miras ese pasado con la luz que ahora tienes de Dios, el futuro va a dejar de intimidarte. Va a dejar de ser una expectativa para ti. ¿Qué me espera, Señor? Oh, ¿qué me espera? No, te espera la bendición. Te lo puedo asegurar. Te puedo asegurar que si solucionas ese pendiente, lo que te espera es pura bendición. Porque ahora lo haces con la luz de Dios. Te lo voy a decir de la siguiente frase: el día en que eliges enfrentar tu pasado sin huir más, ese mismo día el futuro deja de ser un gigante que te asuste y se convierte en el camino que honra tu valentía. Que cuando se abran los libros en el reino de los cielos, digan: y entonces Samuel enfrentó su pasado y se convirtió en uno de los valientes de Jehová. O sea, mi hijo, para no herir susceptibilidades, porque él es el más joven, entonces no tiene tanto pasado. Pero me estoy haciendo entender, ¿cierto, iglesia? Estoy siendo claro. Número 3. Bueno, algo importante: cuando tú decides enfrentar tu pasado, empiezas a caminar con autoridad. Porque Moisés en el desierto aún no se había enfrentado el pasado. ¿Lo recuerdan? Señor, no, tienes a otro. Pero cuando llegó a Egipto,
Recuerdan la promesa de Dios, ¿cierto? Tú serás para mi pueblo como Dios, y Aarón será para ti como el profeta. Entonces, ¿quién caminaba con autoridad por Egipto? Moisés. ¿Se dan cuenta de lo que Dios nos está dando ahorita? ¿Quieres autoridad? Arregla las cosas y caminarás con plena autoridad. Número 3, ahora sí, Jacob. Jacob luchó con su sombra. El nombre Jacob ya lo conocemos, ¿cierto? Proviene de la raíz hebrea akib, que significa talón o parte posterior o lo que viene detrás. Y fue llamado así porque al nacer él tomó el talón de su hermano, porque quería nacer ¿qué? Primero. Con el tiempo el nombre fue adquiriendo un significado como suplantador o el que toma el lugar de otro por la fuerza. ¿Recuerdan que viene del acadio, el que toma las cosas por la fuerza? Jacob, alguien que lucha por lo que le parece que le corresponde, pero que todavía no le corresponde. Sofía, siéntate. Y así fue la vida de Jacob. Toda la vida de Jacob fue así. Siempre detrás de algo. Siempre detrás de Esaú, siempre detrás de Jetro, detrás de las bendiciones de Isaac, detrás de Raquel, de Labán. Perdón, Jetro era el de Moisés, perdón, ¿sí? Estoy mezclando las historias. Ayúdenme, por favor. Detrás del amor de Raquel, siempre detrás de lo que era de otros. Ese era su pasado. ¿Cuántos de nosotros no tenemos ese pasado? Es que yo estuve en tal parte y entonces allí fue líder de no sé qué, y estuve en tal otra y allí fue líder de Sisemás, y estuve en tal otra y allí siempre fue. Pues yo siempre he querido cantar, yo siempre he querido pero no se ha enfrentado al propósito real de Dios para su vida. El nombre de Jacob refleja su historia. Un hombre que trataba de alcanzar con sus manos lo que el cielo ya le había destinado para él. Y es que es lo absurdo de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de alcanzar con nuestras manos lo que Dios ya tiene destinado, pero de la manera incorrecta, de la manera equivocada? Dios tiene para ti un ministerio, Dios tiene para ti un llamado, Dios tiene para ti promesas y bendiciones, pero nos enseñaron a hacer carrera. Lo que le he enseñado a la iglesia muchas veces, ¿no se ha dado cuenta que a todo el mundo le dicen: uy, tú eres bueno para enseñar, deberías ser pastor? ¿Y si es evangelista? ¿Y si es maestro? ¿O si es apóstol? Pero como a todos nos enseñaron a seguir una línea, una carrera, entonces todos tratamos de conseguir lo mismo. Y cuando no se nos da lo que queremos, ¿qué pasa? Nos frustramos, lo peleamos. Pero para Jacob todo cambió en Peniel. ¿Sabe qué significa Peniel? Rostro de Dios. Peniel. Para Jacob todo cambió cuando vio cara a cara el rostro de Dios. No solo luchó con un ángel, ¿lo recuerdan? Sino que él ahí luchó con su propia identidad. Por eso el ángel le pregunta: dime quién eres. Recuerdan que lo vimos en una predicación hace poco, ¿cierto? ¿Quién soy? ¿Quién eres? Yo soy, vamos a ver yo, la pianista. ¿Segura que eres la pianista? Yo voy a decir a mí: sí, míreme. Pero es porque la identidad que ella ha conferido para sí. Pero le hemos preguntado al Señor: yo soy el predicador, yo soy el pastor, yo soy. Dice Génesis 32, 24: yéndose Jacob solo y luchó con él un varón hasta que ¿qué? Rayaba el alba, desde su oscuridad hasta la luz.
Y fue allí donde Dios lo dejó y le dijo: no será más tu nombre Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. Dios no es ajeno a eso. Luchaste con Dios y con los hombres. Dios le dijo que fueran luchas legítimas. Te pregunto, ¿fueron luchas legítimas? No. Pero Dios sabía eso. Porque es que Dios no quiere restregarte tu pasado. Dios quiere bendecir tu futuro. Y aunque las luchas de Jacob no habían sido legítimas, Dios le rescataba algo: y has vencido. Pero no venció en sus luchas ilegítimas, venció en esta en donde tenía que encontrarse realmente con él. Esa noche Jacob dejó de ser el que suplanta para conseguir y se convirtió en el príncipe que lucha con Dios. El que recibe por gracia lo que antes buscaba por engaño. ¿Lo estás viendo? El pasado fue vencido cuando Jacob reconoció quién era en realidad. ¿Cuántas veces tú has reconocido quién eres? Sin ponerle la máscara de lo que crees que eres, sino realmente quién eres. Porque cuando reconocemos quiénes somos, le da la oportunidad a Dios de darnos un nuevo nombre. Cuando no lo hacemos, Dios no lo puede hacer. Si Jacob hubiera dicho: yo soy el heredero de Esaú, ¿me estás haciendo entender? Jacob no podía mencionar una herencia que no tenía. Entonces, cuando le fue cambiado su nombre, ¿automáticamente recibió? No. ¿Por qué? Porque Dios le cambia el nombre y el nombre es una promesa de una bendición. ¿Qué le tocaba hacer ahora? Tienes que ir a arreglar tu pasado. Te vas a encontrar con tu hermano. ¿Y cuál era el miedo de Jacob? Que su hermano tan pronto lo viera, dicen por aquí, le diera piso, lo mandara con los angelitos. Ese era el miedo de Jacob. Pero note que una vez que lucha con esto y recibe la promesa, es habilitado para ir confiadamente. Y no solo recibir la promesa, sino recibir la herencia. ¿Cuántos quieren la herencia que viene del reino? Tienes cositas que arreglar. Amén. Entonces estuvo listo para encontrarse con su hermano. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir todo esto? Que no es el pasado el que define tu nombre, es el encuentro con Dios el que redefine tu destino. Si tu lucha es con el temor a arreglarlo, pues ve y ponte cara a cara con Dios. Ese es el proceso más claro. Dios vino a mostrarle a Jacob que no podría vencer a Dios. Tú has luchado con los hombres y has vencido, pero todavía no conmigo. Y por eso la lucha duró toda la noche. Y cuando Jacob descubre quién es en realidad: Señor, esto es todo lo que he hecho durante mi vida, soy Jacob, un engañador. Entonces Dios le dice: ya no será más tu nombre engañador, ahora serás príncipe con Dios. Alábale porque Él vive. Y quiero terminar con uno de los personajes que más me intriga. ¿Algunos de ustedes han oído hablar de Jesús de Nazaret? Nuestro Señor Jesús fue quien venció al acusador. Si de pasado se trata, esa es la lucha contra el pasado más grande que yo he visto en mi vida. Porque un día en el reino de los cielos se levantó un ángel para sentarse en el trono del Padre. ¿Hace cuánto fue eso? Ahora, ese pasado, ese pendiente,
le hizo el daño a la nueva creación. Diga conmigo, hay pasados que dañan mi presente. ¿Por qué? Porque Satanás fue expulsado y quedó ahí pendiente. Dios crea la tierra y crea al hombre, y ese pendiente vino no a Dios, sino a la creación. Como cuando tú tienes un llamado y ejerces un ministerio y de repente viene ese pendiente, no contra ti, sino a tocar tu llamado, a tocar tu ministerio, a tocar tu producción, a tocar tu trabajo. ¿Me estoy haciendo entender? Le pasó a Dios. ¿Crees que no te va a pasar a ti? ¿Sí o no? ¿Cuál es nuestro mayor temor en cuanto si tenemos un pendiente? ¿Qué tal que yo un día de estos esté haciendo esto y esté enseñando y que llegue alguien y diga, venga a ver, ¿se acuerda de tal cosa? ¿Sí o no? Y viene entonces nuestro Señor Jesucristo, porque Él aún enfrenta lo que ninguno de nosotros podía. En la cruz enfrentó a Satanás, en la cruz enfrentó a su pasado. Y esto me da una lección brutal de cómo enfrentar el pasado. Si quieres vencer en tu pasado, vas a tener que morir a ti. Vas a tener que morir a lo que crees que eres o lo que eres. Jesús renunció a ser Dios, y eso dice en la Escritura, no escatimó el ser Dios para hacerse igual a quienes y morir por ellos. La palabra Satanás significa adversario o acusador, y él representa lo que carga la humanidad. ¿Sabe cómo es de tremendo enfrentarse al pasado de otros que te perjudican a ti? El pasado fue marcado por el pecado, la culpa y el dolor, pero en la cruz Jesús los venció para siempre. La Escritura dice en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió. Ya nos exhibiste, dicen por ahí, públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Y añade la Escritura, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. ¿Recuerdan lo que leí, el primer versículo que leímos al principio? ¿Lo recuerdan? Que decía, para que nadie tenga nada malo que decir de ti. ¿Lo recuerdan? ¿Y qué está diciendo la palabra aquí? Ninguna condenación hay. ¿Cuántos estamos en Cristo? Ese pasado ya no nos condena por la obra de alguien que lo enfrentó, Cristo Jesús. O sea, Él mismo es ejemplo de esto. Cristo no huyó de ese enfrentamiento. Él no aprovechó su autoridad para desarrollar ese enfrentamiento. Él vino al mundo a cargar el pasado de todos los seres humanos. ¿Entiendes esto? Hasta que llegó el punto en que su cuerpo lo cargó de tal forma que no aguantó más, y sus últimas palabras fueron: consumado es. ¿Entiendes lo que esto significa? Al hacer esto, Jesús nos enseña que cuando entregamos nuestro pasado en la cruz, lo que antes era una acusación se convierte en un testimonio. ¿A cuánto les gustan los testimonios? Ahora, ¿qué tal si tú te conviertes en uno y arreglas ese pendiente de una vez por todas? Solo Dios puede tomar toda la historia del ser humano y cargarla en su espalda para quitar el peso a los hombres.
Es por eso que también entiendo que muchas veces nosotros como líderes, de pronto llega alguien y dice: ay, es que me pasó, imagínate, y uno empieza: ay, sí, Señor, mira al hermano, y es que me pasó tal, y es que me pasó que no. Pero ¿qué pasó? Que Jesús dejó una cláusula específica para ese dato. Todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré ¿qué? Yo tuve que entender eso, porque a mí Dios me tuvo que decir: tú no eres Dios. Porque a mí las personas me traían sus dificultades, sus problemas. Ay, que mire que el pastor hizo, que no hizo, que el líder hizo, que no hizo, que... Y en vez de yo empezar a: ay, sí, no, ay, no, terrible, ay, tenaz. Porque antes yo hacía eso y me empecé a cargar. Ni mi cuerpo no aguantaba. Mi esposa es testigo, me enfermé. Me salían bolas en la espalda, que la otra hermana que es pianista me ayudaba a bajar con masajes. Y volvían y me salían. ¿Por qué? Porque me estresaba con lo que la gente venía a decirme. Y un día Dios envía a un siervo y me dice: sabes, Dios me manda a decirte esto: tú no eres Dios. Suelta esas cargas al Señor. Si no lo haces, te vas a morir. Y cuando empecé a entregarle las cargas al Señor, ahí viene que descansé. Y entendí lo que Cristo quiso hacer en la cruz: llevar todas tus cargas. Ahora aquí viene lo hermoso, que es el ejemplo más tremendo. Recuerden el primer principio de esta parte, ¿no? Si tú quieres solucionar tu pasado, vas a tener que ¿qué? Morir. ¿En dónde llevó Jesús el pasado y el pecado de la humanidad? En la cruz. ¿Y qué causó eso en él? La muerte. Pero ahora mire lo hermoso: así como después de la cruz a Jesús le fue otorgada nueva vida y resurrección, libre de todo pecado humano que había cargado, también nosotros recibimos en él la oportunidad de vivir sin cadenas, con un futuro plenamente abierto en bendición. Claro, Jesús tuvo que morir, porque nadie puede cargar el peso. Si uno carga los consejos de los hermanos y se enferma y imagínese el peso de todo el mundo encima de su cuerpo. Tuvo que morir. Pero algo que entendí fue que Dios lo mandó a descansar y a los 3 días lo levantó, transfigurado, embellecido, listo para presentarse delante del Padre, lleno del Espíritu de Dios. Así también tú y yo debemos entender que cuando empezamos a soltar todas esas cargas y todo ese pasado, para nosotros también hay resurrección y la oportunidad de vivir sin cadenas. La cruz no es el final de la historia, es el lugar en donde el pasado tuvo que morir y la resurrección se convirtió en testimonio para las naciones. Así que concluyo con esto. El pasado que sana, el futuro que se abre. El pasado que sana es el futuro que se abre. Mi querido hermano, debes entender que tu pasado no es una cadena, es un maestro. El pasado no está allí para detenerte, sino para impulsarte. Hoy Dios nos llama a arreglar lo pendiente, perdonar, pedir perdón, bendecir, soltar, regresar, restaurar. Porque un corazón libre es un corazón dispuesto para que el ministerio se desarrolle, para que la unción caiga y la bendición llegue y fluya sin obstáculos. José nos recuerda que podemos llorar y aún así perdonar. Moisés nos enseña que podemos regresar al lugar de donde nuestro dolor se desarrolló y aún así ver cómo somos usados por Dios. Jacob nos muestra que podemos luchar con nuestra identidad
y salir transformados en la presencia de Dios. Y Jesús nuestro Señor nos prueba que al enfrentar lo imposible podemos vencer para siempre y recibir vida en nuestras vidas. Cierra tus ojos, por favor. Señor, quizás muy en lo profundo de nuestro corazón sabemos que hay lugares, personas o responsabilidades que alguna vez dejamos atrás y que no quisiéramos encontrar. Pero no es culpa lo que sentimos hoy, Señor. Es el llamado de tu Espíritu que nos dice: aún puedes volver, aún puedes sanar lo que quedó herido, te dice el Señor. Nuestra promesa es clara, Señor, y está escrita en Joel 2:25. Os restituiré los años que comió la langosta, el saltón y el revoltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. El pasado que hoy enfrentamos, Señor, lo enfrentamos ahora contigo, y esa será la llave que se abre para que nuestro futuro sea bendecido, el futuro que preparaste para nosotros. Hoy asumimos este reto como el tiempo de dejar de huir. Hoy es tiempo de arreglar lo pendiente, Señor. Ayúdame. Dile ahí en donde estás: ayúdame. Ayúdame si en esto pendiente le he dado largas, si sé que lo tengo que hacer, pero hoy una vez más a través de tu palabra me recuerdas que lo necesitas ahora, antes de que el tiempo se agote. Porque la verdadera victoria de mi vida comienza cuando dejo que el amor de Dios sane mi historia por completo. Hoy entiendo, Señor, que el pasado no es una condena. Hoy entiendo que ese pasado es el puente en donde tú escribes el inicio de una nueva historia, una historia llena de victoria y crecimiento. Yo te doy gracias, Señor, por tu presencia. Yo te doy gracias, oh Dios. Yo quiero invitar a Samuel Esteban para que en esta mañana sirvas la cena del Señor. Y hoy todos los que estamos aquí vamos a aprovechar la cena del Señor como un reto para nosotros mismos. Sirve la cena, por favor. Mientras que Samuelito sirve la cena para los que van a... Tomémosla todos. Sí. Aprovechemos, ¿cierto? So, Dios multiplicará los panes y los peces. Vas a tomar la cena, pero en esta ocasión vamos a asumir ese pacto. Amén. ¿Entiendes por qué vamos a tomar la cena hoy? No es porque voy a tomar la cena el sábado y mañana repito. No. ¿Entiendes que Dios está proponiendo un pacto de decir: eso que oíste hoy lo vas a poner por obra? ¿Cuántos quieren ver fluir sus ministerios? ¿Cuántos quieren ver fluir las bendiciones? Esta es la palabra que necesitábamos para cambiar muchas cosas. Esta es la confirmación que Dios nos dice: hey, yo te quiero bendecir, pero quiero hacerlo bien. Que cuando tú estés mostrando tus bendiciones al mundo, nadie venga al frente a decir: a ver, todo eso lo consiguió porque nos hizo esto a nosotros. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Señor, te damos gracias. Presentamos nuestros pecados delante de ti, nuestras faltas, nuestro orgullo, nuestros errores. Hoy asumo el reto, reconociendo y pactando contigo, no porque podamos hacer pactos, sino porque tú hiciste el pacto eterno en la cruz del Calvario. Dile conmigo: dame fortaleza para vencer. Dame fortaleza para vencer, para entender que he sido bendecido, pero que hay bendiciones más grandes que me esperan si aprendo a obedecer tu palabra.
hoy tomo la cena, dándote gracias porque has tenido misericordia de mí. En el nombre de Jesús. Toma, dice la palabra de Dios. Partiendo el pan, los sirvió y les dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que es molido por vosotros. Come el pan y recibe sanidad aún de ese pasado. Sirviendo la copa les dijo: tomad y bebed, esta es mi sangre, que es derramada por cada uno de vosotros para perdonar vuestros pecados. Bebe la copa y dile: gracias por la oportunidad que me das de redimirme contigo, Señor. Te amo, Jesús. Eres precioso, mi Dios. Eres precioso. ¿Cómo me doy cuenta que quieres bendecirnos? Vaya, Señor, realmente quieres bendecirnos, porque nos das instrucciones precisas. Y estoy 100% seguro y puedo ver en el Espíritu que muchos de nosotros dijimos: sí, Señor, a esta promesa. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Entregamos el resto de este día, nuestras actividades, nuestro trabajo. Permítenos meditar profundamente en esta palabra. Que nuestro orgullo no cegue, Padre. Que nuestro orgullo no cegue nuestra responsabilidad en ti. Y que en poco tiempo podamos decir: somos más que vencedores en Cristo Jesús. Llévanos en paz, en seguridad y en bendición. Cristo es la fuente.